este punto es más común, pero es un recordatorio de decir, efectivamente, el derecho de propiedad, el respeto, por supuesto, al derecho de propiedad, pero debe seguir siendo compatible con la exigencia de su función social. Tanto, y aquí se hace énfasis en una cuestión que a veces no siempre parece evidente, ¿no? La función social del suelo, de la propiedad del suelo, está reconocida desde el siglo XIX. Es precisamente este concepto el que permitió poner en marcha un mecanismo urbanístico en el que, dándole la preeminencia a la propiedad del suelo, al mismo tiempo se le exige una serie de contrapartidas para cumplir esa función social, en términos de urbanización, en términos de cesiones, en términos de inversión, etc. Pero esto que está muy claro y está asumido en el suelo no está tan claro con lo edificado. ¿Se puede intervenir un edificio? ¿Hasta dónde se puede intervenir o se puede actuar exigiendo la función social de la propiedad en un edificio vacío? O en un edificio con mal uso, un edificio con malas praxis. Todos sabemos que las leyes permiten aquello de la exigencia de las condiciones de salubridad, de seguridad, salubridad y ornato público, que decía la ley del 56 y que más o menos van diciendo todas las leyes hasta el momento, ¿no? Parece que hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir más allá de la seguridad, la salubridad y el ornato público, porque el mal uso del techo es también un mal uso del suelo, o un no uso. No sé si me he saltado uno. Sí, el sexto. Esto es muy común en la mayoría de los documentos sobre todo españoles, que consultamos, la necesidad de implementar modelos adaptables en la ordenación y gestión de la ciudad frente al tradicional modelo rígido basado en una prognosis, que acaban siendo desfasadas cuando se aprueba el plan, porque si la media son 7, 8 o 10 años para aprobar un plan urbanístico, cuando entra en vigor la prognosis ya está superada, con las dinámicas económicas y sociales que tenemos, está más que superada, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ver con esa frase inicial del agotamiento de un modelo, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de encontrar modelos que sean más adaptables, que sean más flexibles, que permitan este continuo, o lo más próximo posible continuo, engranaje entre la realidad y lo que la planificación, los instrumentos urbanísticos permiten hacer, ¿no? También esto incorpora también una reflexión en la que se dice que frente al planeamiento que intenta controlarlo todo, que intenta controlar la totalidad de lo que va a suceder o lo que debería suceder en un territorio, descomponer este planeamiento en un planeamiento más sencillo a nivel de los grandes temas estructurales de este ámbito, y potenciar más el planeamiento del fragmento, de la parte. Y esto en la ciudad, esta reflexión en la ciudad, en la coyuntura actual, y cuando hablamos de que el objetivo fundamental del urbanismo hoy es mejorar la ciudad que ya tenemos, no es tanto volver a generar mucho crecimiento, sino la ciudad que ya tenemos, esto en muchos casos significa algo que algunas ciudades ya están haciendo y ya empezaron a hacer hace años, que es entender que el urbanismo de la ciudad es el urbanismo de sus barrios, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es el tratamiento lo más ajustado posible a la realidad de cada sector urbano el que acaba configurando un urbanismo de estructura general, ¿no? Más que partir al revés, de una visión general y una estructura general que se supone completa, que es omnipresente, ir más a trabajar sobre el fragmento. Centrar la acción en la mejora de lo urbanizado y construido, incorporando, otro tema también delicado desde el punto de vista de la experiencia en los que hemos trabajado muchos años en planeamiento, incorporando sí o sí las escalas territoriales, es decir, romper
un poco esa barrera de decir, no, una cosa es el planeamiento de la ciudad y otra cosa es el territorio. No, hoy en día territorio y ciudad tienen muchos componentes comunes que se interaccionan y se funden, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de los entornos urbanos, las continuidades de los espacios públicos urbanos y las continuidades, sus continuidades en el territorio, o la penetración de sistemas territoriales dentro de la ciudad. Es decir, esa visión excesivamente cerrada que da el régimen del suelo, de urbano, urbanizable y no urbanizable. Esto es una estructura mental que nos parece que tendría que evolucionar, ¿no? Que tendría que avanzar. Cómo no, afrontar, tarde o temprano habrá que hacerlo, ¿no? Un proceso de simplificación administrativa, es decir, el planeamiento, al menos prácticamente por unanimidad, todos los arquitectos que han participado en los debates, todos eran conscientes y verbalizaron de que con la estructura administrativa acaba siendo administrativa y legislativa, acaba siendo una selva en la que es muy difícil moverse y muy difícil hacer algo tan sencillo como recordaba el decano, decir, bueno, que todo esto al final se trata de hacer urbanismo. Y desde los arquitectos lo tenemos bastante claro lo que significa esto. Significa darle forma a la ciudad, la mejor forma posible, a los espacios públicos, a la arquitectura de los edificios, que los procesos sean razonables, que lo que dibujamos sea ejecutable, ¿no? No se quede en el papel, que pasemos del plano a la ejecución. Todo esto con las dificultades tanto jurídicas, administrativas, legislativas, etcétera, y también con romper con una cierta tendencia de decir tenemos un problema, vamos a hacer una ley, ¿no? Me parece que al hacer la ley ya hemos resuelto el problema, cuando seguramente con un plan, con un programa de inversión y con una gestión eficaz seguramente sí que entonces resolveríamos el problema concreto, ¿no? Claro, aquí hay que reconocer todos los marcos, desde los marcos jurídicos europeos, que en sostenibilidad ya sabemos que nos ha pasado una pisonadora por encima, ¿no? Desde la Directiva Europea de Evaluación Ambiental Estratégica, todo el planeamiento está sometido a un proceso muy complejo y muy difícil para nosotros como arquitectos de controlar y a veces de acabar de entender, desde la normativa europea a la normativa que debe ser básica estatal, a la normativa y las leyes de carácter autonómico y finalmente la autonomía de decisión de un municipio sobre qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y qué instrumentos dispone para planificar su territorio. Aquí nos parece que hay un principio que se ha formulado muchas veces, el principio de subsidiariedad, es decir, que lo máximo posible, los máximos instrumentos de los que pueda disponer la administración más cercana a los problemas de los ciudadanos, pues mejoraremos, si somos capaces de acercar los instrumentos a la administración más cercana, que son los municipios. En nuestro país tenemos, aparte de estos temas más de carácter institucional, legislativo, normativo, hay un problema de gobernanza del territorio. Hay escalas intermunicipales, metropolitanas y territoriales que quizá tienen plan pero no tienen gobierno, o tienen un gobierno muy difícil o muy complejo o con muchas dificultades para poder llevar adelante lo planificado, ¿no? Si es que en estos temas que estamos tocando, el plan, en tanto que previsión y programa, es lo que toca hacer, porque si lo que toca hacer es que no haya, que alguien lo ha dicho, el mejor plan es el que no existe, y por lo tanto hacemos lo que toca cuando nos parece y donde toca, para esto no hace falta entonces ningún tipo de planificación. Pero nos parecía que hay que avanzar en la articulación de estos planeamientos que están en las leyes y que están articulados, pero que en muchos casos están lejos de los instrumentos que deberían hacer posible su gestión. No hay una correlación entre quién gestiona un plan intermunicipal.
¿no? Un plan de 6 municipios, suponiendo que llegáramos a hacerlo y conseguir que lo aprobaran los 6, ¿quién lo gestiona? O la casi desaparición del planeamiento metropolitano, que hoy ha sido una de las figuras importantes en el urbanismo español, sobre todo en los años 60 y 70, prácticamente desaparecido. En Barcelona nos queda uno. Tenemos un plan y un organismo contra el que todo el mundo le va tirando bombas a ver si un día se hunde, ¿no? En Barcelona el plan urbanístico es de Barcelona y 26 municipios del entorno, 3,5 millones de personas. Es decir, el punto central de todo el sistema urbano catalán, ¿no? Es bastante una excepción, esto ya no se encuentra, ya cuesta mucho de ver. Pero no es un problema solo de planeamiento, es un problema de gestión, de que quién toma después, en el caso de que se hiciera, quién asume la responsabilidad de la gestión de estas otras escalas que no son las municipales, ¿no? Era esto, estaba en el 9. Y finalmente llegamos al último, en el que, claro, teníamos que reivindicar el interés público de la arquitectura. La arquitectura como algo de interés público, ¿no? Casi no diré servicio público, pero incluidas sus escalas urbanas y territoriales, en la medida en que aportan calidad a los espacios públicos y en general al hábitat urbano y territorial. Defendemos que la arquitectura tiene un papel estratégico en la construcción de mejores hábitats y entornos territoriales. ¿Por qué lo decimos así? Igual en el entorno de los arquitectos esto nos parece muy obvio, pero es que fuera de este entorno no es nada obvio. Mi experiencia en el Consejo Europeo de Urbanistas es que en muchas ciudades la planificación no está en manos de arquitectos y se nota. Y se nota. Y hay aspectos que funcionan muy bien y otros mucho más discutibles. Nuestra aportación se produce a través de proyectos urbanísticos, proyectos de espacios públicos, a través de proyectos de edificación y arquitectura urbana, en los que necesariamente trabajamos siempre en un punto que otros profesionales tienen más dificultades en situarse, que es en la escala humana. La relación de la persona con su hábitat. Lo vemos un poco al principio. Esta es nuestra escala, la escala de la proyectación de la arquitectura. Ya he comentado, ha salido al principio, ¿no?, como cuando uno luego repasa el urbanismo en nuestro país, el papel relevante de los arquitectos en la historia de nuestro urbanismo. Los arquitectos, en tanto que, no solo por el tema del proyecto espacial, sino también por la capacidad, por dos cuestiones que nos parecen también importantes, ¿no? La capacidad de asumir problemas complejos, y todos sabemos que ya solo construir un edificio ya es un problema muy complejo, o bastante complejo, y la capacidad de dirección de equipos. La mayoría de equipos multidisciplinares que han hecho trabajos de planeamiento, de urbanismo, de proyectos, etcétera, proyectos de planificación territorial, la mayoría ha estado liderada, estos equipos han sido liderados, coordinados, dirigidos por arquitectos, ¿no? En este punto también decimos cosas que están en la flor de piel de la profesión, sobre todo de la profesión de los arquitectos, de los arquitectos urbanistas, ¿no? Para desarrollar estas funciones de coordinación, de proyectación, de resolución de problemas complejos, tenemos que cobrar bien. Estos trabajos, estamos muy lejos del reconocimiento de unos costes reales y ajustados a lo que realmente valen de los trabajos relacionados con el urbanismo, lo cual es una pescadilla que entra en un bucle en el que la falta de recursos, los insuficientes recursos, también empobrece los propios proyectos y las propias propuestas, ¿no? No hace posible que las propuestas puedan ser mejores, ¿no?
Bien. Esta es una explicación resumida del documento. Cuando a veces me han pedido hacer una explicación mucho más breve de la que acabo de hacer aquí, lo resumo en estos 4 puntos. Es decir, seremos capaces de renovar el urbanismo si somos capaces de anteponer los derechos de los ciudadanos en las ciudades a los derechos de la propiedad del suelo inmobiliaria, con prioridad al derecho a la vivienda digna y con una gobernanza basada en los principios de ética, transparencia y participación. Y esto ya está pasando. La renovación política ha empezado en las ciudades, como muchas veces en nuestra historia. Muchas evoluciones en nuestro país han empezado en las ciudades, en las prácticas de las ciudades. Renovaremos el urbanismo si somos capaces de asumir este debate económico sobre las plusvalías derivadas de una decisión pública y poner de relieve, porque las voces lo van diciendo y las experiencias y lo que vamos viendo, de que no estamos a salvo de nuevas burbujas, en absoluto. No estamos para nada, no hemos generado ningún tipo de protección o de capacidad de actuar para prevenirnos de otros procesos especulativos fundamentalmente sobre los valores del suelo y los valores inmobiliarios, ¿no? Que son los que más nos afectarían, digamos, los que más nos corresponden, ¿no? Renovaremos el urbanismo si somos capaces de centrarnos en la ciudad urbanizada y construida, es decir, de resolver los problemas en lo que ya tenemos urbanizado y construido, no buscar respuestas, salvo que no haya más remedio en generar nuevos crecimientos. Pensemos que el modelo, por ejemplo, de la ley del 76 era articular bien los instrumentos para el crecimiento de las ciudades y que estos crecimientos aportaran no solo lo que ellos mismos necesitaban, sino además aportaran espacios públicos, espacios para equipamientos, espacios viarios para el conjunto de la ciudad, para cubrir déficits arrastrados en las ciudades. Nos parece que este modelo no lo podemos sostener, o sea, no podemos, en un discurso de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social y de sostenibilidad económica, defender que los problemas de la ciudad los resolveremos a través de los crecimientos. Parece que esta no es. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que el futuro inmediato del urbanismo está en los barrios, está en las áreas de la ciudad ya construida. Y finalmente, renovaremos el urbanismo si somos capaces de avanzar en esta articulación del planeamiento con la gobernanza, resolviendo las escalas intermunicipales, metropolitanas y territoriales. Es decir, hay que volver a distribuir competencias y recursos. No basta dar competencias y luego no dar recursos. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos y que ha tenido el urbanismo en España, que ha descansado la competencia de planificación en los ayuntamientos y buena parte de la gestión o del control de los procesos de desarrollo en los ayuntamientos, con unos ayuntamientos absolutamente infradotados. En Alemania los ayuntamientos dominan su propio planeamiento porque en lugar de participar del 15% de la inversión, participan del 45%. Claro, con un 45% de inversión pública, del total de la inversión del país en manos de los ayuntamientos, es mucho más posible controlar el mercado de suelo, dirigir el planeamiento, orientar correctamente las inversiones, hacer obra pública, etcétera, etcétera. Claro que es más posible, pero algún día habrá que abordar estas cuestiones. Esta es una opinión personal, ya no estamos fuera del documento ya. Estamos fuera del documento aprobado por el Consejo, por lo tanto que no venga nadie del Consejo a recriminarme que ellos no han dicho esto. Estamos, me parece a mí, en una nueva transición, que no es nueva. Bueno, es nueva porque es la de ahora, pero ya hemos vivido, los que ya peinamos un poco en blanco, ya hemos vivido estas transiciones, ¿no? Cómo estos procesos llevaron a esto. Por ejemplo, uno de los mayores espacios públicos en una ciudad metropolitana en Cataluña. Y empezó con lo primero que han visto ustedes, Y al final unas
una frase del maestro Manuel Rivas Piera, que poco antes, ya muy poco antes de dejarnos, escribió un artículo en el que había una frase que a mí me parece, para mí es una frase entrañable: la tierra es el más preciado patrimonio nacional, un patrimonio al que no deberíamos renunciar y que es, en último término, lo que nos distingue y nos une. Muchas gracias. Yo ya no pienso hablar más, ¿eh? Ya... Sí, hombre, claro. Me gustaría que en esta idea tuya del papel social, del interés social o público de la arquitectura, nos comentaras, si tienes, me parece bien, la ley de arquitectura de Cataluña. Si tienes algún comentario de eso. Bueno, la verdad no mucho. En Cataluña ahora ya no sé en qué legislatura, porque estamos en tantos líos de legislaturas que ya no sé cuándo fue. Fue en la anterior, no sé cuál era. Promovió una ley de arquitectura, apoyado pues por el Colegio de Arquitectos y por el conjunto de la profesión. Una ley de arquitectura un poco extrayendo los ejes de la ley francesa, ¿no? La ley que existe en Francia sobre arquitectura como disciplina de valor social y cultural de primer nivel. Se promovió la ley, la aprobó el gobierno, la llevó al Parlamento, el Parlamento se disolvió, no se aprobó la ley y ahora está. Yo creo que ahora no ha vuelto a pasar por gobierno y no sé si irá al Parlamento. Yo personalmente, claro, me miro por mi experiencia, por lo que me ha tocado vivir, hago la lectura muy desde la escala urbana territorial, es decir, de las escalas más allá del hecho edificatorio concreto, ¿no? Y esa ley, aquella, la de Cataluña, ya, como digo, no aprobada, y ahora actualmente no aprobada en su día por el gobierno, pero no tramitada y por lo tanto que nunca ha entrado en vigor, en su preámbulo incorporaba esta reflexión, es decir, cómo la arquitectura no llegaba a decir lo que antes has comentado de la habitabilidad, no llegaba a utilizar, creo que no llegaba a utilizar la palabra, pero sí que dejaba muy claro que el valor cultural y social de la arquitectura no se agota en el edificio construido, sino que el entorno urbano y el hábitat en el entorno de la edificación es tan importante como el hecho edificatorio mismo, ¿no? Y en el preámbulo esto queda muy claro y todo lo que viene después, el desarrollo de la ley, que es marcar pues, todos los procesos de arquitectura, el papel de las administraciones públicas, el tema de los concursos, etc. Mi opinión es que, bueno, seguramente desde la experiencia fundamental de la profesión y de los colegios de arquitectos, que es la edificación, que son los procesos de edificación, seguramente la ley es un avance. Sí tengo que decir que respecto a los procesos, a este otro tipo de trabajo más relacionado con el diseño de la ciudad, no aporta casi nada. Es decir, la ciudad o el urbanismo aparece como uno de los emblemas, como uno de los temas que configuran, que están dentro de la arquitectura como valor cultural y social, pero luego se va diluyendo y desaparece, ¿no? Y desaparece hasta el punto de que cuando se habla pues, de procesos concursales o de cómo deberían ser los jurados, los procesos de adjudicación de determinados proyectos, etcétera, los que trabajamos en urbanismo es que no reconocemos nada allí, porque el tipo de trabajo no tiene nada que ver. Al final todo es intervenir sobre la ciudad, porque construir un edificio es intervenir sobre la ciudad.
es cambiarla puntualmente en un lugar determinado, todos intervienen. Pero claro, hay determinados tipos de trabajo que no quedan recogidos. Yo creo que si hacemos un paso adelante en la línea que has marcado, es decir, igual no tenemos que hablar ni de arquitectura ni de urbanismo, tenemos que hablar de habitabilidad y de hábitat urbano. Y aparte de romper esto que es fácil de criticar, de decir, ¿por qué vamos a hacer una ley si solo interesa, una ley de arquitectura si solo interesa a los arquitectos? ¿No? Esto siempre es un déficit llamarla así. Una ley más general. La semana pasada, hablando con un compañero vuestro del plenario, decía, claro, es que no hay una ley de médicos, ¿no? Hay una ley de sanidad. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De arquitectura o de habitabilidad? Y de hábitat urbano. ¿Vamos a hablar de urbanismo o de hábitat urbano? ¿Vamos a hablar de arquitectura o de habitabilidad? Bueno, yo creo que por esta línea igual se enfoca mejor y estos temas relacionados con un nuevo urbanismo pueden emerger y pueden coger más fuerza que la que tienen en el caso de la ley catalana. Voy a hacerte yo una pregunta. Algo más práctica. Vosotros en estos debates vislumbrasteis alguna solución para el tema de la planificación urbanística, a los instrumentos de planificación urbanística. Porque a mí me da la sensación de que van a ser otras legislaciones sectoriales u otros planes no reglados desde la legislación urbanística los que los van a sustituir. Hablabas tú antes de los programas de actuación, serán los planes de movilidad y espacio público, que ahora ya antes se llamaban solo planes de movilidad, ahora de movilidad y espacio público, que no están sometidos exactamente a ningún procedimiento reglado. Seguramente que desde el ámbito de la vivienda se podrán hacer planes de vivienda que no estén sometidos a la regulación de la legislación urbanística, porque en las últimas leyes casi lo único que se hace es la planificación general, hacer esa distinción que has comentado entre estructurante y pormenorizada, que tampoco se sabe muy bien si se va a someter a esas dos patas a toda la tramitación compleja por la que se tarda 8 o 10 años en aprobar un instrumento, sea estructurante o pormenorizado. En estos debates, ¿alguien tuvo alguna idea para solucionar este tema de la explicación de los planes y la instrumentación técnica? Bueno, ideas, yo ahora no soy capaz de recordar todas las ideas que salieron, ¿no? en 20 horas de debates. Pero yo creo que había bastante consenso en que este proceso que ahora parece que se produce de manera espontánea o descontrolada, igual no está mal. O sea, igual no está mal que determinados temas sectoriales se aborden sectorialmente y no pretender que sea un plan el que lo aborde todo. O sea, por tanto, que haya planes de movilidad y espacio público, estupendo, que haya planes de vivienda, ¿no? de vivienda social o de vivienda, de promoción de la vivienda o lo que sea, pues igual no está mal. Que haya... El tema es que dónde, en qué punto o con qué instrumento, que yo no sé si se llama plan estructural o plan básico, hay quien le llama plan básico, un plan básico que es casi un dibujo que en el límite lo podríamos llegar a hacer en una semana, sin más complejidad, es decir, a ver, ¿qué es lo relevante y cuáles son las 6 actuaciones que en los próximos 8 años hay que hacer en un determinado entorno urbano? Igual este modelo satisface más, es decir, pero tiene que haber un plan. O sea, cuando se habla de movilidad y espacio público, en algún sitio se tiene que decir esto que tiene que ver con las actividades, con la vivienda, con el uso del espacio público, o sea, en algún sitio, y cuanto a la movilidad en algunos espacios urbanos es crítica o no, porque en algunos sitios puede ser una movilidad que no genera, pero hay otros espacios que sí que pueden generar mucha tensión.
es un camino de rebajar la presión muchísimo, porque además hace falta hacerlo muchísimo, sobre la figura central del planeamiento general que lo resuelve todo, ¿no? Desde el punto de vista de los arquitectos, claro, la reivindicación, la autorreivindicación sería decir, bueno, pero al final hay un problema de forma urbana, de forma urbis, que alguien tiene que ser capaz de dibujar. Y eso somos nosotros, ¿no? O nos reivindicamos capaces de hacerlo, ¿no? Lo cual no quiere decir dibujar toda la ciudad, ni mucho menos, pero sí ser capaz de dibujar aquellos trazos esenciales que o bien habrá que darles un tratamiento muy específico, muy cuidadoso, o bien serán operaciones nuevas que habrá que configurar. Es decir, romper el modelo cerrado de los instrumentos de planeamiento que tenemos ahora implica lo que un compañero tiene una diapositiva estupenda que lo explica. Es decir, ahora tenemos un problema y tenemos una herramienta, ¿no? Tenemos una llave que si no encaja, ¿no? Si la llave inglesa esa no encaja con el problema que tenemos, pues no lo resolvemos. Necesitamos una caja de herramientas, dice un sistema muy gráfico, ¿no? Es decir, abrir una caja y decir, a ver, ¿cuál es el problema? Pues venga, este es lo que realmente nos servirá para resolverlo. Necesitamos esto, necesitamos instrumentos, muchos, flexibles, pero no descoordinados, claro, no que vaya cada uno por su lado. No es fácil, ¿eh? Claro, lo fácil es empaquetarlo todo en uno. Lo que pasa es que ahora sabemos que empaquetarlo en uno tampoco es eficiente. Tampoco es eficiente, porque no es capaz de irse adaptando. Primero, que cuando entra en vigor ya está desfasado, y por lo tanto lo que empieza a pasar a continuación, pues ya inmediatamente, ¿no? En un año ya empiezan a aparecer las primeras modificación, porque el plan no es capaz de asumir la flexibilidad. Necesitamos cajas de herramientas, ¿eh? Más que una herramienta que lo resuelva todo. Sí, hombre, eso es fácil. Las supermanzanas que llaman. Sí, superislas. Sí, bueno, esto es un proyecto que es muy antiguo. Sí, que se está exportando a No, bueno, eso yo ya. Esto hay un personaje que se llama hay una empresa, es una empresa, se llama la Agencia de Ecología de Barcelona, que la lleva un profesional muy brillante, pero a veces muy vendedor de sus productos, ¿no? De su manera de hacer. No, lo que quería decir es, la idea es viene de un dibujo firmado por Le Corbusier del año 31, hecho con los arquitectos que fueron al CIAM, que desde Cataluña fueron al CIAM, el GATEPAC español, pues la vertiente catalana, Josep Lluís Sert, Torres Clavé, etcétera, que es lo que se llamó el Plan Macià. A la época de la República se llamó el Plan Macià. Y ese plan lo que señalaba era la necesidad de hacer un salto de escala en el ensanche, sobre todo en el ensanche. Pero no solo en el ensanche, sino aprovechando la trama del ensanche, pensar la ciudad a una escala mayor, ¿no? Más en lo que ya se intuía y luego los CIAM dirían del esquema de las 7 vías, es decir, desde la escala regional a la escala de aproximación, a la escala de distribución y la escala local, ¿no? Y el ensanche de Barcelona se prestaba muy bien y hicieron el ejercicio de dibujar sobre el ensanche de Barcelona una red viaria cada 4 calles, marcar cada 4 calles. Es decir, las manzanas hacen, entre ejes de calles, hacen 133, multiplicado por 3 son 400 metros. Entonces dibujaron la Barcelona futura
la del ensanche y su extensión, la parte del ensanche, con una red viaria completamente diferente que generaba unos entornos casi de barrio interior, por lo tanto con una vialidad mucho más de aproximación, más local, más blanda, etc. Esto fue un dibujo, pasó lo que pasó, las cosas. Pero en los años 60, cuando se empieza a desarrollar el actual plan, el plan del 53, que es el plan comarcal, ahora metropolitano de Barcelona, el mismo ámbito que tenemos ahora, Barcelona y 26 municipios, una de las actuaciones que se desarrolla es la prolongación de la Gran Vía hacia el norte. La Gran Vía había crecido hacia el sur, hacia el delta del Llobregat, y una Gran Vía hacia el norte, y además en forma de autopista, por lo tanto, hundiendo la calzada y generando en el entorno una serie de barrios nuevos, en orden abierto, en polígonos de vivienda, de bloques, en orden abierto, pero sobre las trazas de la Manzana Cerda. Tan presente estaba aquel dibujo de los años 30 que cuando se construye esta autopista urbana, los puentes se sitúan cada 400 metros. Exactamente, o sea, el enlace de una trama se hace a partir de una de cada 4 calles. Y ahora, bueno, la discusión más reciente tiene que ver con la recuperación del espacio público para los ciudadanos en el centro de la ciudad, en el ensanche. Lo que se ha hecho es la experimentación en una zona periférica, o sea, que hay muy poca actividad, hay muy pocas viviendas, porque lo que se ha hecho es la experimentación de cómo organizar el espacio de las calles y los cruces, organizarlo de una manera diferente. Claro, pensemos que el ensanche son calles de 20 metros y los cruces dan origen a unas plazas que harían 50 por 50, es decir, unos espacios públicos muy importantes. Esto en el ensanche central casi no se percibe porque, claro, el tráfico, el transporte público organiza el espacio viario de una manera diferente, de una manera mucho más limitada para el peatón y para el vecino. El ensayo que está en marcha, se ha hecho un ensayo físico, o sea, realmente cortando las calles y haciendo unos anillos de circulación internos que cuando entras das la vuelta pero enseguida sales, es decir, que tú no puedes cruzar las 3x3, no la puedes cruzar por el centro, sino que puedes entrar, porque tienes que servir con transporte, con vialidad a todas las manzanas, pues entras pero te vuelve a echar fuera. Por lo tanto, se ha hecho este ensayo ya digo, en una zona que el problema que tiene es que se ha hecho en una zona tan desangelada que ves allí unos pavimentos y unas pinturas y un mobiliario urbano que lo ves allí en medio, claro, y nadie usa, porque no porque no lo quiera usar, es que no hay gente. O sea, se ha hecho, pero bueno, ellos reivindican que lo querían hacer como prueba, ¿no? Como prueba de ver cómo funcionaba la circulación y tal, ¿no? Pero lo importante es que con este ensayo se abre la puerta, se supone, se abre la puerta a un posible programa en el que esto empiece a aplicarse en el corazón del ensanche. De hecho, en algunos barrios ya se empezó a aplicar hace tiempo. Es decir, calles que cruzaban barrios enteros se cortaron. O sea, se puso por un procedimiento tan sencillo de ponerlos en contradirección. Si entrabas por aquí, claro, llegaba un punto en medio en que tenías que derivar, porque si no, no había circulación, ¿no? Por lo tanto, ya hay experiencias en otras zonas que no es el ensanche, pero esta es una experiencia que está ahora y que, por supuesto, ha generado todo un debate ciudadano de si eso es bueno o no es bueno, si toca hacer, si no toca hacer. Pero claro, esto está muy estudiado. Seguramente el efecto más importante que está teniendo esta discusión es que está recomponiendo toda la red de transporte en superficie de autobuses. De tal manera que la red de transporte de autobuses urbanos se está recomponiendo y situando sobre esta malla de 3x3. Pero claro, la condición para que esto funcione bien es que en todo el borde de la supermanzana tengas transporte público, y transporte público abundante, es decir, que pasen en bastante continuidad, de tal manera que aunque estés en el centro,
a 150 metros tienes un transporte público accesible, aunque estés en medio de esta supermercado. Bueno, es una experiencia que yo personalmente, a mí me parece que el futuro va por ahí, o sea, porque la pacificación, uno de los aspectos más duros del ensanche de Barcelona, que en el fondo, cuando uno mira la ciudad real, el ensanche es el casco antiguo, es el centro histórico de Barcelona actual, ya no es la ciudad medieval, o sea, es el ensanche, que es lo que está lleno de turistas, de pisos turísticos, es donde está pasando todo, digamos, en el ensanche, ¿no? Yo creo que esta operación pues tendrá sus efectos de cara al futuro, y pienso que porque en el ensanche el ruido de la circulación, los humos y luego los accidentes que están contados de la presión de transporte público, de circulación que hay, yo creo que ha llegado al límite. O sea, no puede. Hay que empezar a reordenar la ciudad haciendo pasos hacia atrás. Uno de los problemas, en su momento uno de los problemas graves que tenía el ensanche es que no tenía espacios públicos, eran las calles. La respuesta que se dio en los años 90 fue un complejo mecanismo de gestión que permitió recuperar algunos interiores de manzana, algunos patios interiores de manzana que se pudieron recuperar como espacio público. Pero claro, no es lo óptimo, digamos, ¿no? Es lo óptimo. Bueno, yo creo que experiencias de estas y otras que debe haber, que hay en muchas otras ciudades, yo creo que de aquí irá saliendo un urbanismo diferente, ¿no? Más adecuado a lo que estamos planteando para el siglo XXI. Son las 6, volvemos a las 6:30.